¿Por qué es importante el CFR? ¿Quién se acuerda? Sí, porque el OKR podríamos decir que es la estructura y esta es la energía que circula a través de esa estructura. Entonces tenemos que conocer esa energía, tenemos que ver dónde se está trabando esa energía y también tenemos que saber cómo destrabarla. Y también tenemos que sacar información relevante del día a día de los colaboradores. Eso es fundamental para el éxito de los OKR. No sacamos nada con sentarnos, ya decimos un OKR súper bonito, bien configurados técnicamente, y nos olvidamos y hablamos a fin de trimestre, que es lo que va a pasar. La rutina nos va a comer, el día a día nos va a comer, y los OKR van a ir desplazándose y perdiendo vigencia día tras día, porque eso es normal, es natural que ocurra. Por lo tanto, necesitamos de una herramienta que nos ayude a que el OKR se mantenga vigente y presente en nuestra mente, y presente en la energía que circula en el equipo. Y eso es el CFR, que son las siglas de conversaciones, feedback y reconocimiento. El CFR genera tensión creativa. ¿Qué significa eso? Que nos desafiamos mutuamente, a partir de lo cual ocurre el fenómeno de la emergencia. Recuerden que este es un sistema complejo, así hay que entenderlo. Y los sistemas complejos generan fenómenos emergentes. Eficacia, o sea, vamos a contribuir a que los colaboradores y nosotros mismos que seamos más eficaces. Por tanto, la organización va a ser más eficaz también. Y la moral alta, porque me van a escuchar, voy a poder decir lo que pienso, sé que lo que estoy haciendo tiene sentido, por lo tanto me motiva, y eso tiene como consecuencia que la moral se mantiene lo más alta que se puede mantener. Bueno, entonces, esos tres conceptos, tensión creativa, eficacia y moral, están directamente relacionadas con el CFR. Lo deben tener en cuenta como líderes. ¿Ya? Cuando ustedes hacen CFR, están contribuyendo a eso. El OKR necesita de una gestión continuada del rendimiento que se hace a través del CFR. ¿Ok? Esa es la lógica. ¿Cuáles son los componentes de una gestión continuada del rendimiento? O sea, ¿qué es lo que vamos a conseguir? No es solo el CFR. Ojo, no es solo el CFR. El CFR es una herramienta para mantenerlo vivo. Estos son conceptos que tienen que estar detrás de esta gestión continuada del condimento, del rendimiento. Ustedes tienen que tenerlo claro cuando hagan su entrevista a CFR. Esto es como el alma del CFR. Feedback continuo. Vamos a profundizar en estas cosas. Centrada en el proceso. ¿Ya? ¿Por qué en el proceso? ¿En qué otra cosa podría ser centrada si no en el proceso? En el resultado. Si nos centramos en el objetivo, nos vamos a rigidizar. Vamos a decir objetivo, 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 y de ahí no vamos a salir. Nosotros lo que queremos es el propósito. Y para eso tenemos que centrarnos en el proceso. Recuerden que el sentido final de los OKR es el propósito de la compañía. Y el OKR es un medio, no un fin. Si esto estuviera centrado en el objetivo, convertiríamos el OKR en un fin. Y es un medio. La compensación, esto lo hemos hablado, es no monetaria. La compensación asociada a la gestión continua del rendimiento no es monetaria. E insisto y siempre digo, esta es una conversación distinta. No es que no tenga que existir, son dos conversaciones distintas. Aquí el foco es una compensación no monetaria, que puede tener 1000 formas. Basada en las virtudes. Psicología positiva. No nos basamos en buscar los defectos de las personas, de los colaboradores o en nosotros mismos para generar una inversión de energía para superar esos defectos. Bueno, obviamente siempre hay que buscar la forma de que esos defectos no nos perjudiquen, pero la energía no la vamos a invertir ahí. La energía la vamos a invertir en las virtudes, o sea, lo que en economía se llama ventajas competitivas. O sea, si un país como Chile, por ejemplo, hoy se quisiera dedicar, un empresario quisiera invertir en una fábrica de autos, de automóviles, para el mercado interno, porque para que sea chileno, producto chileno, ¿sería un error o sería un acierto? Un error, porque va contra una ley básica de la realidad de la economía, que es las ventajas competitivas. Entonces nos dedicamos
a aquello para lo cual somos más eficientes, para lo cual somos más competitivos. Esto es lo mismo. Nosotros vamos a trabajar con la gente en aquello en lo que son más competitivos. Por eso es basada en las virtudes. Y además eso es positivo. Y por eso mejora la moral. Nuestra mentalidad positiva. No hay preguntas tontas. No hay comentarios fuera de lugar en estas reuniones. Hay que dar plena libertad al flujo de información. Eso es fundamental. Las reuniones estas tienen que ser orientativas. Si no fueran orientativas, ¿qué serían? ¿Qué podrían ser? Instructivas, directivas. Tú tienes que hacer esto, mira, yo creo que tú tienes que hacer esto otro, dedícate a esto. Eso en una fuerza armada puede funcionar, en una fuerza de choque, donde se enfrentan otro tipo de situaciones. Que el jefe aborda esta reunión como orientador, o sea, le muestra el camino, destraba. ¿Cuál era la analogía que yo hice, la metáfora de un líder? ¿Se acuerdan? De un líder no es un mecánico. ¿Qué es lo que es? Un jardinero. Exactamente. Siempre tengan presente esa analogía. Entonces, e impulsada por los hechos. O sea, aquí no nos importa lo que pienso, importa, pero quiero hacer el distinto. No importa lo que pienso o siento, o creo, al final del día. Importan los hechos. Lo que yo pienso, creo o siento, importan en la medida que soy un ser humano y por esa vía me expreso. Pero en la conclusión final, importan los hechos. Así que no nos enamoremos de nuestras ideas, no nos enamoremos de nuestros sentires, tengamos la cabeza fría y miremos los hechos. Y eso garantiza la meritocracia, por otra parte. Y también contribuye a la moral, por lo mismo. Porque yo no voy a tomar decisiones y no voy a emitir juicios ni opiniones en base a lo que yo creo, pienso, siento. Se tiene que tener otra actitud. Es decir, el líder trabaja con un ecosistema. El jardinero, ¿qué es lo que hace en ese ecosistema? Le dice a la planta lo que tiene que hacer, reemplaza una planta así como así, la saca de raíz para poner otra. No, lo que hace es echarle agüita, cuidarla, le habla, le da cariño, le da calor, le da abono, le da sol, luego le da sombra, procura que el ecosistema se despliegue naturalmente, que las potencias se desplieguen, se realicen. Entonces, la gestión continuada del rendimiento implica seguimiento. Cuando hacemos seguimiento tenemos que entender que los OKR son adaptativos, eso ya lo vimos, no son un fin, son un medio. Tienen que haber, para que exista seguimiento, tienen que haber reuniones OKR de aquellos OKR que están compartidos. Reuniones cara a cara, líderes colaboradores. Para que exista seguimiento tienen que haber estas reuniones cara a cara, que tienen que tener una cadencia. O también pueden ser sin cadencia. Pero si va a tener una cadencia, que esté establecida, con fechas. Ahora, ¿cuál es el ideal? Que estas reuniones cara a cara se transformen en una parte del seguimiento con los colaboradores. Es decir, esta es la parte formal. Pero el ideal es que también exista una parte informal en el rincón del café. Existe una reunión final. Ustedes, como especialmente los jefes de equipo, esto especialmente para los jefes de equipo, existe una reunión final del trimestre que tiene que tener estos tres elementos: puntuación de los objetivos, o sea, del 1 al 10, en lo normal, autoevaluación subjetiva. Por lo tanto, también esa reunión final tiene que hablar de contexto y reflexión. Tiene que haber una reflexión. ¿De dónde vamos a reflexionar? De la información que vamos a extraer de esta reunión CFR. Que yo les voy a enseñar cómo se extrae esa información. ¿Ya? Como les decía, las reuniones cara a cara. ¿Qué es lo que tienen que tener las reuniones cara a cara? Establecimiento de objetivos y reflexión. Ese puede ser un tema. Estos son los temas que podemos abordar en una reunión cara a cara. No es que tengan que ser todas en una reunión, ¿ya? Son posibilidades. Establecimiento de objetivos y reflexión. Actualización de progreso en curso. Eso va a ser lo normal.
Orientación bidireccional. ¿Qué es lo que era eso? Como estas reglas son orientativas, no son directivas, así como el líder del equipo puede orientar a un colaborador, el colaborador, como está más en la vanguardia que el líder, está más adelante y está en la periferia, efectivamente puede orientar a su líder. Y eso el líder lo va a agradecer. Es difícil ser jefe. Es complicado. Es escaso la capacidad de liderar. Es escasa. Por lo tanto, esa orientación bidireccional es súper importante para el éxito del equipo. Crecimiento profesional. Perdón, evaluaciones de rendimiento ligero. O sea, todo esto que vimos antes, rapidito, para mantener la atención. Vamos a saber en qué va, cómo lo está haciendo, cómo lo está llevando. Son preguntas clásicas que se hacen que tienen que ver con evaluaciones de rendimiento y que las vamos a ver también. Ese es el concepto. Evaluaciones de rendimiento ligero. O sea, no nos vamos a ir en la ultra profunda, salvo que queramos, y eso tendríamos que planificarlo. Pero sí nos tenemos que asegurar de que al menos tener una evaluación, una visión panorámica, sinóptica, más bien dicho, de la situación de los OKR del colaborador. Crecimiento profesional. Bueno, estas reuniones también son una oportunidad para conocer cuáles son las aspiraciones del colaborador. Si hay una universidad interna, por ejemplo, virtual, perfectamente podría caber la necesidad de crecimiento profesional que se puede repetir en varios colaboradores en generar un programa de formación en una universidad interna o externa. ¿Ya? Es una oportunidad. Esto, como les digo, estas cosas van a aparecer en distinta proporción, sí o no, etcétera, pero estos son los elementos que deberíamos considerar para la reunión cara a cara. Y para que eso ocurra tienen que existir espacios conversacionales, por eso yo les doy el ejemplo del rincón del café. El feedback. Ahí están las 3 claves del feedback, para que funcione, para que sea eficaz. Primero tiene que ser específico, tiene que ser continuo, o sea el feedback no se tiene que reducir a la reunión CFR. El feedback tiene que ser continuo. ¿Por qué tiene que ser continuo? Porque este es un sistema complejo, si no, no funciona. El feedback tiene que ser específico y continuo. No se trata de que estemos como locos diciéndonos cosas todos los días, a cada rato, sino que periódicamente, cada vez que tengamos algo que decir, digámoslo. Y también tengamos la atención por ser multidireccionales, reforzando lo anterior. Gracias. Entonces, por tanto, el feedback, para que no sea circunscrito a una reunión periódica, también tenemos que tener espacios conversacionales. Ahí se va a dar el feedback. Ahí se van a dar los frutos y vamos a poder recoger. Entonces el reconocimiento, ¿por qué es importante? Porque identifica la real meritocracia de la compañía. O sea, cuando una persona genera logros clave para la compañía, de su propia iniciativa, esos logros hay que difundirlos. Ese es un reconocimiento con sentido, estratégico, difusión de logros. Si una persona genera de su propia iniciativa algo que potencia de una manera distinta el propósito, eso genera meritocracia. ¿Alguien tendría un problema en decir, en realidad, él lo ha hecho mejor que yo, dada esa circunstancia? No, ¿por qué no? No, porque necesariamente. ¿Y alguien estaría molesto en que se reconociera públicamente y se le diera un premio a esa persona? No. Entonces, nuevamente, el reconocimiento tiene que ser continuo. ¿Cómo es continuo? A través de tener un criterio claro de reconocimiento. O sea, ¿qué cosas vamos a reconocer? ¿Qué son importantes para nosotros como compañía reconocer? Cosa que los líderes o OKR tienen que establecer todavía. El tema es que existiendo esos logros, tienen que ser difundidos. Y tienen que ser una fiesta. Vamos a celebrar 3 logros de la compañía que nunca esperamos que íbamos a tener este trimestre. Estaban fuera de nuestros OKR organizacionales, pero están. Y gracias a estas 3 personas. Entonces, y como también es continuo el reconocimiento, además de tener este criterio que me lleva a difundir estos logros, la importancia de los pequeños logros. Ahora, hay una consideración extra en el que el CFR tiene importancia vital, que es la justicia organizacional.
La justicia organizacional está compuesta de 3 tipos de justicia: la distributiva, la procedimental y la interactiva. En la interactiva aportamos la justicia organizacional porque la interacción es buena onda, es respetuosa. Es interactiva, la justicia interactiva, porque la relación es respetuosa, es buena onda, genera buena vibra. Procedimental, porque todo lo que ocurre está hecho bajo un procedimiento, como un Estado de Derecho, respetado por todos, y que se basa en los hechos, no en pareceres ni en compadrazgos. Y distributiva, no directamente, pero sí indirectamente, porque muestra el mérito, tal cual es. Y eso permite que la distribución de beneficios y de reconocimiento sea justa. Por lo tanto, un aspecto clave del CFR es la justicia organizacional. Y vamos a hablar de la entrevista en sí mismo. Tienen que saber ustedes, no es para que lo aprendan ahora, de hecho esto yo se lo voy a entregar como siempre, pero tienen que saber que existen unas entrevistas técnicas clásicas en el ámbito organizacional, que es la entrevista de incidentes críticos, la entrevista conductual y la entrevista de eventos conductuales. No vamos a hablar de eso, pero ahí están declarados. ¿A qué se parece la entrevista CFR? La entrevista técnica CFR. Es una mezcla de estos dos. ¿En qué sentido? Que hay foco en incidentes críticos y hay foco en historia conductual. Vamos a ver lo que es un incidente crítico. Historia conductual se entiende. Ya. Antes de hablar de los incidentes críticos, historia conductual. Por ejemplo, estamos entrevistando a un candidato que está postulando a gerencia de ventas. ¿Qué es lo que me interesa saber a mí? No lo que cree él que es una buena venta, no lo que piensa él que es un buen vendedor, ni lo que cree él cómo hay que vender. A mí lo que me interesa es cuándo vendió, qué hizo y cuál fue el resultado de su acción. O sea, me interesa que me describa una situación clarísima en donde su capacidad de vender se vio reflejada fielmente. En un hecho. No quiero que teorice. No quiero que me diga por qué él cree que es un buen vendedor. O cuáles son sus defectos o su... No quiero que me lo diga. Yo quiero que los hechos hablen. Entonces por eso se indaga en la historia conductual. ¿Está acá? Ya. Clarísimo. Perfecto. Gracias. Los incidentes críticos tienen unas características. Primero, es una indagación que se hace en esta conversación a través de preguntas. Es una indagación de carácter conductual, lo que vimos recién, cronológica. La cronología tiene que estar muy clara. Específicamente de incidentes críticos. ¿Qué es lo que es un incidente crítico? Es un hecho conductual extremadamente bueno o extremadamente malo. Eso es un incidente crítico. Es un hecho conductual extremadamente bueno o extremadamente malo. Entonces, la conducta que nos interesa debe estar íntimamente relacionada con los OKR. O sea, no nos interesa su historia de vendedor, sino que nos interesa su historia con los OKR. ¿Ya? Las consecuencias deben ser nítidas, tal que las conductas estudiadas sean predictores. A nosotros como líderes nos interesa ir conociendo a nuestra gente y ver cuál es su mecánica, su dinámica, me han dicho. Entonces, la conducta debe ser medular, explicando un desempeño extremadamente bueno o malo del puesto o del OKR. O sea, efectivo o inefectivo. Lo que la gente piensa o siente acerca de sus motivos y habilidades no es confiable, pues eso está establecido en la literatura. Importan las conductas frente a situaciones críticas. Las conductas emergentes ayudarán a perfilar un diagnóstico relevante de la situación de los OKR, necesariamente. Aquí van a haber conductas emergentes que nos van a dar información para perfilar un diagnóstico adecuado de la situación de los OKR. Ahora vamos a ver a qué nos referimos con SCR y que vamos a practicarlo. SCR significa situación, comportamiento, resultado. Eso significa. ¿Cómo comenzamos una conversación SCR? Con una pregunta que se llama flashback. Que no es que nos vayan a dar información, sino que es como el calentamiento previo. Punto. En este caso,
eran tus OKR? ¿Cuáles eran tus resultados clave? Ese tipo de preguntas, que se lo voy a dejar explícita en el ejercicio. SCR propiamente tal es esto. ¿Podría relatarme una situación en que la competencia X que yo definí significó alcanzar metas importantes? Esa es la pregunta 1, que en el caso de OKR sería esa. ¿Podría relatarme una situación, como estamos averiguando incidentes críticos, podría relatarme una situación en que la consecución del resultado clave haya sido totalmente exitosa? Por lo tanto, estamos haciendo a la persona que recuerde un incidente crítico. Y también le tenemos que preguntar, ¿podrías relatarme una situación en que hacer el trabajo para lograr un OKR haya terminado en fracaso o haya sido lo más difícil que te tocó este trimestre? Sí, esto. Es el otro incidente crítico que tenemos que indagar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a obtener ahí? Información que nos dice cuál es la dinámica que nos lleva al éxito para esta persona, porque tenemos que conocerlo, y cuál es la dinámica que nos lleva al fracaso. Y podemos extrapolar con otros casos. Entonces, la siguiente pregunta, ¿cuál es? Entre medio podemos decir quién o quién está involucrado. Pero la siguiente pregunta es, ¿qué hizo usted concretamente? ¿Qué hizo? Una vez la situación está clara, está relatado, está contextualizado, está claro quiénes tenían que ver en esa situación de éxito o en esa situación de fracaso, ¿qué hizo? No se puede saltar eso en esta técnica. ¿Qué hizo? Que en esta técnica buscamos encontrar incidentes críticos, o sea, conductas emergentes, que nos ayuden a encontrar patrones y hacer predicciones. ¿Ya? Lo que tenemos que erradicar de esta etapa de la entrevista es la teorización. Es lo que yo creo, siento o pienso. Aquí lo que importa son los hechos. Entonces, evitar preguntas teorizantes, hipotéticas, preguntas obvias, preguntas dirigidas, preguntas en tiempo presente. Las preguntas en esta técnica tienen que ser en pretérito. Ojo con eso. La pregunta es no qué hace, es qué hizo. Ni qué haría, tampoco. Es qué hizo. Tenemos que hacer preguntas con sentido. En vez de preguntas teóricas, preguntas situacionales. En vez de preguntas dirigidas, preguntas situacionales. O sea, a mí no me importa saber qué piensa él de cómo se lleva con sus compañeros. Cuéntame una situación en que tu relación con tus compañeros se haya visto favorecida o afectada. Para bien o para mal, ahí definimos. Pregunta situacional. Hay que evitar no profundizar, o sea, hay que preguntar cuál, qué, para qué, cómo, cuándo, quién, pero no por qué. ¿Por qué no? Porque por qué es una teoría que me va a dar. Y eso no me interesa. Una que es pérdida de tiempo, no hay información fidedigna y no apunta al incidente crítico. Porque ese es el objetivo de esta etapa de la entrevista. El incidente crítico, recuerden eso. Entonces hay que profundizar. O sea, hay que ser conversador. Preguntas típicas de preparación. A ver, esto es lo que ustedes tienen que preguntarse antes de hacer sus reuniones respecto de una persona. ¿Qué comportamiento o valores quiero que mi colaborador continúe mostrando? Ojo, son preguntas para mí, porque es válido saber lo que a mí me interesa. Una cosa es que yo en una etapa de la entrevista quiera conocer los hechos y nada más que los hechos. Eso es una cosa. Y otra cosa es que yo me puedo preguntar qué es lo que me interesa de mi colaborador. Por supuesto. ¿Qué comportamientos o valores quiero que empiece a reflejar o deje de tener? Algo así hablamos anteriormente. ¿Qué orientación puedo proporcionar a mi colaborador para ayudarlo a alcanzar todo su potencial? A mí se me pueden ocurrir cosas. Porque esas cosas pueden salir a la conversación y yo se las puedo plantear. ¿Cuáles eran los principales objetivos y responsabilidades del colaborador durante el periodo en cuestión? Tengo que mirar sus OKR, ponerme al día, saber de qué estamos hablando, o sea, no puedo llegar así de nada. ¿Cómo ha rendido el colaborador? O sea, ¿cuál es el avance objetivo que yo puedo ver para tener una idea de lo que está pasando? Y si está por debajo, ¿cómo debería corregirse? Cosas que yo pienso. Si el colaborador ha rendido bien o por encima de las expectativas, ¿qué puedo hacer para que mantenga ese alto rendimiento, etcétera, sin que se queme? ¿Cuándo se implica más el colaborador?
¿Cuándo cuándo se implica menos? ¿Qué virtudes aporta el colaborador al trabajo? Son cosas que me interesa tener anotadas, porque en algún momento de la conversación, como yo quiero hacer reconocimiento, yo le voy a decir, mira, sabes que yo he notado que tú aportas al equipo con estas actitudes, con esta forma, me parece notable, por favor sigue así. ¿Ya? O sea, siendo muy simplista. Pero son preguntas que hay que hacerse. De estas preguntas van a surgir ideas que tenemos que anotar. No las dejemos en la memoria. La memoria de corto plazo, por definición, es de corto plazo. Por lo tanto, escribir, anotar. ¿Qué tipo de experiencia de aprendizaje podrían beneficiar a ese colaborador? Ya. Todas las ideas que surjan de esta reflexión previa a la entrevista, las tengo que registrar. Para que mi entrevista sea profesional, no una conversación así a lo bacán. Yo llego aquí, converso como yo sé conversar, y me sé todas las técnicas, entonces empiezo a preguntarnos. No. Tengo que tener elementos de base antes, que me van a permitir argumentar, me van a permitir retroalimentar, reconocer, indagar, me pueden ayudar a saber por dónde tengo que ir. Y además, en el colaborador va a generar un efecto positivo. Ya. Ahora, los colaboradores también se tienen que preparar. Esto es una invitación que ustedes le podrían hacer a sus colaboradores antes de la entrevista. Mandarle un correo y decirle, mire, o Natalia y Jorge también lo pueden hacer. Esta semana hay entrevistas, les invitamos a que se planteen estas preguntas y que todo lo que surja de estas preguntas lo escriban, para que lleguen bien preparados a la reunión. Voy camino a cumplir mis objetivos, he identificado aspectos en los que puedo mejorar, comprendo cómo se relaciona mi trabajo con las metas generales de la empresa, he cumplido todos mis objetivos, con qué obstáculos me he encontrado, si tuviera que reformular por completo, qué cambiaría, en fin, se le pueden ocurrir otras cosas a ustedes también. ¿Qué he aprendido que me haga replantearme el enfoque para el siguiente ciclo OKR? Súper importante esa pregunta. ¿Ya? ¿Y qué es lo que va a ver el líder cuando enfrenta a este entrevistado? Si una persona que se preparó de esa manera. Interés. Lo mismo. Es bidireccional. Así como la responsabilidad del líder, el colaborador también es responsable. Por eso esto es plano. O sea, esto no es plano porque decimos, o sea, aplanado, más bien dicho, por una cuestión arbitraria o porque es la moda. No. Es porque hay responsabilidades compartidas. O sea, el éxito de la reunión no depende solamente de la capacidad del entrevistador. También depende del interés del entrevistado. Y lo mínimo que puede hacer el entrevistado es que se haga estas preguntas. Bueno, preguntas típicas durante la reunión distintas de la SCR. Son 2 etapas. Y esas 2 etapas las vamos a practicar ahora. En verdad comenzamos con esto. ¿Ya? Lo otro es como una especie de test. Es como bien estructurado. Esto es más abierto. ¿Qué has conseguido y cómo? ¿En qué estás trabajando? ¿Cómo lo llevas? Se supone que yo sé el OKR, sé muchas cosas, ¿cierto? ¿Cómo van tus OKR? ¿Hay algo que obstaculice tu trabajo? ¿Fue ese objetivo más difícil de lo que esperabas cuando lo estableciste? ¿Fue el objetivo adecuado? ¿Ha sido inspirador? ¿Deberíamos redoblar los esfuerzos en lo que nos funcionó bien el último trimestre? ¿O ha llegado el momento de pensar otra cosa? Un ejemplo. ¿Qué necesitas de mí para tener más éxito? ¿En qué aspecto necesitas crecer para alcanzar tus objetivos profesionales? O sea, esa pregunta yo la haría siempre. ¿Qué te propusiste alcanzar este trimestre? ¿Qué has podido conseguir y qué no has logrado? ¿Cómo es que sí o que no? ¿Qué cabría cambiar? En ninguna parte pregunté por qué. Ya. Bueno, entonces vamos a comenzar con el ejercicio, por lo menos que lo alcancemos a leer.